Hay una placa que lleva una cita del filósofo George Santayana a la entrada de Auschwitz, que desafía el recuerdo a todos los que ingresan en ese sitio. Dice: el que no recuerda la historia está obligado a vivirla de nuevo. Después de la lección sobre el arrepentimiento, surge naturalmente una lección sobre el recuerdo. Y para recordar, al igual que para arrepentirse, tendrá que volver al pasado y traer el pasado al presente. Por lo tanto, es crucial que entendamos por qué es importante recordar, qué recordar y cómo recordar para asegurar un verdadero arrepentimiento. De eso se trata la lección de hoy, y en un momento más regresaré. Dice Dios en su palabra, Deuteronomio 9:7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Bueno, hay dos palabras que aparecen en toda la Biblia: acordarse y olvidar. Ambas se refieren a algo humano, algo que sucede en nuestra mente. Ambos son verbos y son opuestos. Acordarse es no olvidar, y olvidar, pues, es no acordarse. Y Dios a menudo le dice a su pueblo que recuerde todas las cosas que ha hecho por ellos, que recuerde su gracia, su bondad para con él. Y gran parte del Antiguo Testamento consiste en los profetas insistiendo al pueblo que no olvidara lo que el Señor había hecho por él. Lo más crucial a recordar era su llamado y el tipo de personas que serían si respondían a ese llamado. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, dice el salmista. ¿Pasa algo similar con nosotros hoy? ¿Cómo hacer para no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros? Hoy, según lo expresa Deuteronomio, veremos esta práctica crucial de hacer memoria y no olvidar la intervención de Dios en nuestra vida. La primera vez que la palabra acordarse aparece en la Biblia es en Génesis 9, cuando después del diluvio mundial o universal, el Señor le dijo a Noé que pondría un arco iris como una señal de su pacto con toda la tierra. Que nunca más la tierra será destruida por un diluvio. ¿Y en qué contexto se utiliza la expresión me acordaré aquí? ¿Y qué podemos aprender acerca del uso y cómo deberíamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros? Vamos al libro de los comienzos, Génesis 9, versículos 8 al 17. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir la carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Por supuesto, amados, es obvio, Dios no necesita un arco iris para recordar su promesa y su pacto. Simplemente se expresó en un lenguaje que los seres humanos pueden entender. En todo caso, el arco iris es para nosotros como seres humanos, para recordar la promesa y el pacto de Dios de no destruir el mundo con agua nuevamente. En otras palabras, el arco iris era para ayudar a la gente a recordar ese pacto especial que Dios había hecho. Y cada vez que apareciera el arco iris, el pueblo de Dios
no solo recordaría el juicio de Dios sobre el mundo por su pecado, sino también su amor por el mundo y su promesa de no volver a destruirlo con agua. Por lo tanto, aquí vemos la importancia del concepto de recordar las promesas de Dios, recordar las advertencias de Dios, recordar la intervención de Dios en el mundo. El arco iris en el cielo se vuelve aún más importante en la actualidad, ya que sobre la base de la continuidad de las leyes de la naturaleza, muchos científicos rechazan la idea de que alguna vez haya habido un diluvio universal. Muchos rechazan eso, pero es fascinante que Ellen White haya escrito que antes de que llegara el diluvio, escucha bien, antes que llegara el diluvio, muchos tenían la misma idea de que la continuidad de las leyes de la naturaleza descartaba la posibilidad que pudiera ocurrir un diluvio mundial. Ella precisó que los eruditos argumentaban que esas leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas. Así que, antes del diluvio, la gente aducía sobre la base de las leyes de la naturaleza que tal cosa no podría ocurrir. Bueno, actualmente, después del diluvio, resulta que la gente argumenta sobre la base de las leyes de la naturaleza que tal cosa nunca ocurrió. Sin embargo, Dios en su palabra nos habló sobre el diluvio y le dio al mundo una señal, no solo del diluvio, sino de su promesa de que no habría otro más. Recordando, por tanto, lo que significa el arco iris, nosotros ahora podremos tener la certeza, escrita en el cielo con hermosos colores, de que la palabra de Dios es segura. Y si podemos confiar en su palabra con esta promesa, ¿por qué no también confiar en todo lo demás que nos dice su palabra? Así que la próxima vez que veas un arcoíris en el cielo, o un doble arcoíris como aparece algunas veces, piensa en las promesas de Dios. ¿Cómo podemos aprender a confiar en todas esas promesas? Bueno, en Deuteronomio 4 hemos leído las maravillas de las promesas de Dios, las maravillosas amonestaciones que el Señor les dio a su pueblo también a través de Moisés sobre sus grandes privilegios como pueblo escogido de Dios. Pero todo privilegio entraña una responsabilidad. Los había redimido de Egipto con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Eso es lo que dice la palabra. En otras palabras, Dios no solo hizo algo grandioso por ti, sino también lo hizo de una manera que debería ayudarte a recordar y nunca olvidar las grandes cosas que ha hecho por ti. Vamos a Deuteronomio 4, pero veamos qué cosas les pide el Señor que recordaran y por qué era tan importante hacerlo. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra cosa como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y con mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras del medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia a naciones grandes, más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Amados, aquí Moisés hace un repaso a través de la historia, llegando a la misma creación. Allí preguntará al pueblo retóricamente si alguna vez hubo en la historia algo similar a todo lo que Dios hizo por ellos. De hecho, les insiste a que pregunten, es decir, que estudien por su cuenta y vean si antes sucedió algo como lo que ellos vivieron.
Y mediante algunas preguntas, Moisés trató de hacerles entender que por sí mismo lo que el Señor había hecho por ellos y en definitiva, cuán agradecido debería estar con Él por los poderosos actos en su vida. Un hecho fundamental era la liberación de Egipto y luego, quizás de alguna manera aún más asombrosa, cuando les habló en el Sinaí, lo que les permitió escuchar sus palabras del medio del fuego. ¿Qué conclusión quería Moisés que el pueblo extrajera de estas palabras sobre las cuales Dios había hecho por él? Vamos a ver, Deuteronomio 4:40 nos dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. El Señor no hizo todas estas cosas sin ningún propósito. Él había redimido a su pueblo y cumplió su parte del pacto que estableció con él. Fueron liberados de Egipto. Estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Dios hizo su parte hasta lo imposible. Bueno, para Él no hay nada imposible, pero para los hombres sí. Ahora se lo llama a hacer la suya, su parte, que era simplemente obedecer. Y yo pregunto, ¿cómo representa este modelo en el plan de salvación expresado en el Nuevo Testamento? ¿Será que solamente ahora somos salvos y no importa lo que hagamos? ¿O el Señor nos pide también obediencia para demostrar que le amamos? ¿Qué hizo Jesús por nosotros y cómo responderemos a lo que hizo por nosotros? Escucha lo que dice aquí el Señor que hagan y por qué esta advertencia es tan importante para la nación. Deuteronomio 4, 9 y 23. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Dos verbos aquí dominan el comienzo de estos dos versículos: guardar y olvidar. Lo que el Señor está diciendo es: tengan cuidado de no olvidarse, es decir, no olviden lo que el Señor ha hecho por ustedes ni el pacto que hicieron. Y el verbo guardaos, que también se utiliza de una forma diferente en Deuteronomio 4:9, traducido como guárdate, aparece en todo el Antiguo Testamento y significa ten cuidado, vela, persevera, o también se refiere a proteger. Y curiosamente, la primera vez que aparece en las Escrituras es incluso antes del pecado, cuando el Señor le dijo a Adán que guardase el jardín que Él le había dado. No obstante, ahora el Señor le dice al pueblo de forma individual, a cada uno, porque el verbo está en singular, que tengan mucho cuidado de no olvidarse. Esto no es olvidar en el sentido cognitivo de perder la memoria, aunque con el tiempo y en las nuevas generaciones que podrían llegar, eso era de esperar, sino se refiere más bien en el sentido de ser laxos con las obligaciones del pacto. Es decir, debían ser conscientes de quiénes eran y lo que eso significaba en términos de cómo iban a vivir ante Dios, ante los demás hebreos, ante los extranjeros que estaban entre ellos y ante las naciones que los rodeaban. No es coincidencia que justo después que Moisés les dice que no se olviden, que no permitan que estas cosas se aparten de su corazón, les diga que enseñen estas cosas a la próxima generación y a la siguiente. No solo sus hijos necesitaban escuchar sobre estas cosas. Quizás lo más importante era que al contar y volver a contar las historias de lo que Dios había hecho por ellos, el pueblo no olvidara esas cosas. Por lo tanto, ¿qué mejor manera de conservar el conocimiento de lo que el Señor había hecho por su pueblo escogido? El hecho de contarle a otros tu experiencia con el Señor. ¿Cómo nos ha ayudado a nosotros a beneficiarnos de esa experiencia? A nosotros en forma individual, pero a otros también. Por eso, amados, volver a contar cómo Dios nos ha guiado realmente nos ayuda a nuestra experiencia. Nos ayuda en nuestra dirección a la cual vamos. Un dirigente de la iglesia que trabajó en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día durante 34 años
Contó que muchos años antes, él y su esposa, después de haber aterrizado en un aeropuerto, habían perdido una maleta. Allí mismo, dijo, junto a la cinta transportadora de equipaje y en el público, nos arrodillamos y oramos pidiendo que el Señor nos devolviera nuestro equipaje perdido. Muchos años después sucedió lo mismo. Llegaron al aeropuerto, pero una maleta no. Y contó lo que pasó a continuación. No te preocupes, le dijo su esposa, el seguro lo cubrirá. Ahora, con esta historia en mente, leo los siguientes versículos, Deuteronomio 8, 7 al 18. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bueno, ¿qué advertencias está dando el Señor aquí a su pueblo? ¿Y qué debería significar para nosotros hoy también? Considera lo que les aportaría su fidelidad al Señor. No solo poseerían una tierra maravillosa y rica, una tierra en la cual no comerás, dice, el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, sino también serían sumamente bendecidos en esa tierra, sus ovejas, sus vacas, el oro, la plata y casas hermosas. Es decir, se les darían todas las comodidades materiales que les brinda esta vida. Pero entonces, ¿qué? Se enfrentarían al peligro que siempre acompaña la riqueza y la prosperidad física, el de olvidar que solo el Señor es quien te da el poder para hacer las riquezas. Quizás no al principio, pero a medida que pasan los años y tengas todas las comodidades materiales que necesitas, olvidarán su pasado, olvidarán cómo el Señor los condujo a través de aquel grande y terrible desierto. Y de hecho piensan que fue su inteligencia y talento que les permitió tener tanto éxito. Esto es precisamente lo que el Señor le estaba advirtiendo que no hicieran, y tristemente, en especial cuando uno lee a los profetas posteriores, esto es exactamente lo que sucedió. Por lo tanto, en medio de esta prosperidad, Moisés les dice que recuerden que fue solo el Señor quien hizo esto por ellos y que no se dejen engañar por las bendiciones materiales que les había dado. Siglos más tarde, el mismo Jesús advirtió en la parábola del sembrador acerca del engaño de las riquezas, porque no importa cuánto dinero ni posesiones materiales tengamos aquí, todos somos carne y hueso y nos espera un hoyo en el suelo. ¿Qué debería decirnos esto acerca de los peligros provenientes de la riqueza? En el sentido de que la riqueza puede hacernos olvidar nuestra necesidad del único que puede liberarnos de ese hoyo en el suelo. Bueno, como hemos visto en todo el Antiguo Testamento, el Señor constantemente les recordaba el Éxodo, su liberación milagrosa de Egipto por parte de Dios. Hasta el día de hoy, miles de años después, los judíos practicantes guardan la celebración de la Pascua, que es un momento conmemorativo de lo que el Señor ha hecho por ellos cuando los liberó de Egipto. Vamos a leer en Éxodo 12, 25 al 27.
y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Para la iglesia de hoy, la Pascua es un símbolo de la liberación que se nos ha ofrecido en Cristo. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice el apóstol. Por eso no sacrificamos más corderitos, el Cordero de Dios murió. Seamos israelitas en el desierto o cristianos en Éfeso o adventistas del séptimo día, en cualquier parte del mundo, es fundamental que recordemos siempre y que no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. No es extrañar entonces que Ellen White comente esto tan hermoso y nos lleguen estas palabras que nos dice: sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su Espíritu. Oh, Dios permita que esto pueda ser un hábito en nuestra vida. Yo quiero comenzar esta misma semana a volver a hacer esto de nuevo. Un tiempo lo hice, luego lo dejé, luego lo hice, pero quiero renovar, dedicar tiempo para estar con Jesús y repasar su vida. Esto nos llevará a conocerle más, amarle más y obedecerle y crecer espiritualmente. Finalizo con esta hermosa cita y unas preguntas de reflexión. Está en el libro Patriarcas y Profetas, página 97. ¿Cuán grandes fueron la condescendencia y compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas al colocar el bello arco iris en las nubes como señal de su pacto con el hombre? El Señor declaró que al ver el arco iris recordaría su pacto. Esto no significa que olvidaría, sino que nos habla en nuestro propio lenguaje para que podamos comprenderle mejor. Era el propósito de Dios que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco que se extiende en el cielo, sus padres les repitiesen la historia del diluvio y les explicasen que el Altísimo habría combado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. De esta manera, de generación en generación, el arco iris sería un testimonio del amor divino hacia el hombre y fortalecería su confianza en Dios. Amados, puede ser que algunos digan, no, es solamente un efecto de refracción, el sol iluminando las luces, el espectro, etc. Pero hay más que eso. Dios lo permitió porque sabía que cada vez que habría tormentas o una lluvia, Él pondría este recuerdo. Así como el sábado es un día que nos recuerda que Dios es el Creador, nuestro Redentor. El arco iris nos recuerda la promesa de Dios que nunca falla. Desde la fundación del cristianismo nunca ha habido una iglesia que haya participado de la riqueza y las comodidades de las que disfruta hoy la iglesia en algunos países del mundo. La pregunta es, ¿a qué costo? Seguramente esa opulencia influye en nuestra espiritualidad y no siempre para bien. ¿Cómo sería posible? ¿Desde cuándo la riqueza y la abundancia material han fomentado las virtudes cristianas de la abnegación y el espíritu de sacrificio? Es más, es peor, cuanto uno más tiene, más quiere, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos sucede lo opuesto. Cuanto más tiene la gente, más autosuficiente se vuelve y menos suele depender de Dios. La riqueza y la prosperidad, por muy bonitas que sean, vienen acompañadas de muchas trampas espirituales peligrosas. Dios nos ayude a acordarnos y no olvidarnos. Oremos. Padre Celestial, queremos acordarnos, no olvidarnos. Queremos repasar las historias de cómo tú has actuado en el pasado, en el presente, lo que estás haciendo y lo que harás en el futuro. No queremos olvidar
Queremos recordar, queremos repasar. Graba estas lecciones en nuestra mente y corazón para que podamos alabarte, estar agradecidos, conocerte más y amarte más. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, se nos acabó el tiempo hoy. Ha llegado el momento de despedirnos hasta la próxima lección de vida. Estamos avanzando rápidamente en este trimestre en el estudio del libro de Deuteronomio. Dios nos ayuda a comprenderlo, pero sobre todo a vivirlo. Yo te recomendaría que lo leas, tal vez este mismo sábado por la tarde, dedicar un tiempo para leerlo desde el comienzo hasta el final de este libro para tener un cuadro general de la forma como Dios quería que su pueblo entienda. Bien, será hasta el próximo programa de esta serie. Hasta la próxima lección de Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones, invitando a otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Ese es el mensaje de este libro. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata, Dios te bendiga.